Pues hermanos, hoy vamos a seguir nuestra meditación en el Evangelio de Juan. Hoy vamos a estar meditando en una de las historias más bellas de toda la Biblia, la verdad. Yo creo que es una historia bien conocida, una de esas historias que el creyente pues guarda en su corazón de manera muy especial. Es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, que se encuentra en Juan capítulo 4. Vamos a estar meditando en esa historia. Y quiero que podamos, que el Señor pueda darnos la misma experiencia que ella tuvo cuando se encontró con Él. Así que quiero os invito a abrir la Biblia en Juan capítulo 4. Hermanos, en el último sermón meditamos juntos en el encuentro de Jesús con Nicodemo. Eso fue lo que estuvimos meditando. Hoy vamos a ver a Jesús hablando con esta mujer samaritana. Y lo primero que me gustaría es destacar la diferencia enorme que existe entre ambos personajes. Por un lado, Nicodemo, y por otro lado, esta mujer tan distinta a él. El primero, Nicodemo, era un hombre judío, religioso, educado, influyente. La mujer samaritana, una mujer de Samaria, presumiblemente pobre, de mala reputación, de la que no conocemos, hermanos, ni siquiera su nombre. Millones conocen la historia de esta mujer, pero la Biblia no nos dice cuál es su nombre. Fijaos qué diferencia tan grande entre ambos. Yo creo que si ambos entrasen a la iglesia en esta mañana, imagínate que entran a la iglesia Nicodemo y esta mujer. Viendo a Nicodemo tal vez estaríamos impresionados, pero posiblemente esta mujer ni siquiera la veríamos. Pasaría completamente desapercibida. Dos personas tan distintas, y al mismo tiempo había algo que las unía a ambas. Las dos estaban rotas y las dos necesitaban a Jesús. Qué fuerte, ¿no es verdad? Las dos estaban rotas y las dos necesitaban a Jesús. Esto es lo que unía, tanto por un lado a la mujer samaritana como por otro lado a Nicodemo. Esto es lo que une, hermanos, a todo hijo de Adán y a toda hija de Eva. Todos estamos rotos, todos necesitamos a Jesús. Y lo bello del Evangelio de Juan es ver que Jesús tiene interés por hablar, por un lado, con Nicodemo y muestra el mismo interés por hablar con esta mujer. El primero de ellos no le intimida, la segunda no es despreciada por él. Jesús se interesó por ambos, Jesús se interesa por nosotros en esta mañana, amén. Él tiene deseo de tener tratos con nuestra vida. Así que vamos a leer Juan capítulo 4, versículos 1 al 26 y entrar en el texto y meditar en la palabra del Señor. Dice así la Escritura. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado de camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho,
no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores no adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Hasta aquí la palabra del Señor. Oramos y ponemos este tiempo delante del Señor. Padre, queremos pedirte en tu misericordia, tú puedas hablar a nuestras vidas en esta mañana. Quiero pedir, Señor, que tu Espíritu pueda pasearse en este lugar y pueda hablar de manera muy profunda y muy particular a cada uno de nuestros corazones que tanto te necesitan, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Querida iglesia, estando en Judea, Jesús oyó que se rumoreaba entre los fariseos que él ya estaba bautizando más discípulos que Juan, que su influencia aumentaba rápidamente, aunque el texto bíblico nos dice claramente que Jesús no bautizaba, sino sus discípulos bautizaban, posiblemente para que nadie pensase que algún bautismo era superior a otro, ¿no? A mí me ha bautizado Jesús y no sus discípulos. Por lo tanto, Jesús evitaba bautizar para que eso no ocurriera. Pero claro, cuando Jesús supo que los fariseos entendían que su influencia estaba aumentando como maestro y tan rápidamente, él vio que el conflicto contra su persona podía desatarse en cualquier momento. Y aunque Jesús, él no teme al conflicto, eso es evidente, él no temía al conflicto. Él sabía que su tiempo todavía no había llegado, no era el momento todavía de que explotase el conflicto con los fariseos. Por lo tanto, después de haber limpiado el templo en la primera Pascua, el texto bíblico nos dice que Jesús decide abandonar, salir de la región de Judea, donde estaba Jerusalén, para regresar al norte, a Galilea, donde estaba su base ministerial, Capernaum, y donde estaba Canaán, donde él hizo su primer señal al transformar el agua en vino. Por lo tanto, Jesús sale de Jerusalén para dirigirse al norte, a Galilea. La palabra salir, de la que nos habla aquí el texto, cuando dice salió, es una palabra bien fuerte. Es una palabra que se puede traducir como abandonó, abandonar, soltar. La idea es casi como salir dando un portazo. O sea, tú sales de manera fuerte. Hermano, Jesús estaba saliendo de Jerusalén a modo de juicio, porque la capital de Palestina y la ciudad más importante de aquel tiempo no le había recibido. Los fariseos se habían levantado en su contra. La gran mayoría de los que creían no lo hacían de corazón. Jesús abandona aquel lugar para volver solamente ahí al final de su ministerio, para consumar su obra y para derramar y anunciar juicio sobre la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, Jesús se acerca a sus discípulos y les dice, mira, vamos a abandonar Jerusalén, vamos a volver a la región de Galilea. Claro, cuando Jesús le dice eso a sus discípulos, los discípulos rápidamente pensaron, bueno, lo que vamos a hacer es atravesar el Jordán para subir por el oriente y entrar nuevamente a Galilea, en el norte. Porque bajo ningún concepto podemos ir en línea recta. Porque entre Judea, hermanos, y Galilea se encontraba la región de Samaria. Allí estaba, digamos así, el punto negro de la tierra de Palestina. Ningún judío que no fuese por necesidad absoluta pasaría por Samaria, por la tierra de los samaritanos. Pero, queridos hermanos, el texto nos dice en el versículo 4 que Jesús dice lo siguiente. Mirad qué palabras bonitas estas que el Señor dice. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Jesús tenía que pasar por aquel lugar. Ahora, ¿a qué se debía esa necesidad? Desde luego no era una necesidad absoluta, en el sentido de que no hubiesen otros caminos por el que ir. Jesús podía haber escogido cualquier otro camino para ir de Judea a Galilea, pero el texto nos dice, le era necesario.
le era necesario. Hermanos, ¿en qué sentido le era necesario? Querida iglesia, esta necesidad de Jesús era una necesidad ligada a sus propósitos eternos y a su gracia insondable para la vida de una mujer. Y no solamente de una mujer, pero también después de toda la ciudad de Sicar, donde Jesús pasó 2 días predicándole el Evangelio a los samaritanos. Pero de manera muy especial, Jesús tenía un encuentro con una mujer de la que no sabemos ni siquiera su nombre, en uno de los lugares más escondidos en la faz de la tierra, para demostrarle a ella la gracia del Padre. Hermanos, ese es el Señor. Amén. Él tiene la capacidad de encontrarnos en los lugares más oscuros de nuestra vida, en aquellos lugares donde nadie nos ve, en aquellos lugares más inverosímiles de nuestra existencia. Es ahí donde la presencia divina viene a nuestro encuentro. Por eso me gusta tanto el Salmo 139, cuando el rey David, hablando de la presencia de Dios con nosotros, dice en los versículos 7 al 10, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en lo más profundo del infierno, Seol es infierno, es el lugar de los muertos. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Hermanos, tal vez una de las verdades más bellas de la Biblia es que no somos nosotros los que vamos a Jesús, es Él el que una y otra vez viene a nuestro encuentro. Por lo tanto, Jesús va de camino, va avanzando de Judea al norte, a Galilea, y más o menos después de caminar unos 50 kilómetros, él se detiene a las afueras de una ciudad samaritana llamada Sicar, en un territorio que según la tradición judía Jacob le había otorgado a José. Y después de caminar unos 50 kilómetros se sentó junto al pozo de Jacob en las afueras de la ciudad y allí permaneció solo, mientras sus discípulos iban a comprar comida en el centro de la ciudad, versículo 5, versículo 6. Y en ese momento, cuando Jesús estaba solito, sentado en aquel lugar, junto al pozo de Jacob, cansado y sediento, el texto nos dice que llegó a buscar agua al pozo una mujer samaritana. Bien interesante. Llega la mujer samaritana a hacer lo que ella hacía todos los días. Todos los días lo que ella hacía era ir al pozo, era algo muy rutinario, tenía que ir habitualmente para hacerlo. Pero es interesante que el texto nos dice que ella fue a la hora sexta, que traduciendo a nuestro horario es a las 12 del mediodía. En otras palabras, cuando el sol ya estaba pegando fuerte. Posiblemente esta mujer quería pasar desapercibida a causa de la mala reputación que ella tenía. Por lo tanto, ella estaba haciendo lo que hacía rutinariamente, pero lo estaba haciendo en la soledad, porque no quería que nadie la interrumpiese, ¿no es verdad? Ella quería hacer lo que hacía todos los días y no quería que nadie se fijara en ella. Voy a vivir un día más. Voy a hacer lo que siempre hago y no quiero que nadie se fije en mí. Hermano, ¿cuánta gente hay así? ¿Cuánta gente hay así? Hermanos, la vida de esta mujer era un caos. Lo vamos a ver en el texto, lo va a decir. Su corazón era una fuente absolutamente vacía. Pero el movimiento rutinario y privado de su vida quería menguar y esconder el dolor. Ella quería mantenerse en la práctica de la rutina, en la soledad más absoluta, para que nadie, en efecto, pudiese incomodarla y de ese modo ella pudiese permanecer en un vacío profundo del alma, pero al mismo tiempo bastante cómoda en su rutina diaria. Pero hermanos, bendito sea el nombre del Señor, Jesús no la dejó ahí, amén. El Señor no le permitió estar en ese lugar. El texto bíblico nos dice en el versículo 7 que Jesús mira a esa mujer a los ojos. Bueno, no dice que me la mira a los ojos, eso me lo imagino yo. Pero claramente le dirige la palabra, eso sí está claro. Él le dirige a ella la palabra y le dice lo siguiente: dame de beber. Dame de beber, algo muy sencillo. Le dice, dame de beber. Ahora, déjame abrir un paréntesis aquí, hermanos, para que podamos ver. ¿Os acordáis el domingo pasado? Estuvimos viendo el acercamiento de Jesús a Nicodemo. Hoy estamos viendo el acercamiento de Jesús a esta mujer. Y quiero que veáis la diferencia tan grande entre cómo Jesús se acercó a Nicodemo y cómo Él se está acercando ahora a esta mujer. Las primeras palabras de Jesús a ese hombre influyente, educado, religioso, lo primero que Jesús hace al hablar con Nicodemo es mostrarle la gravedad de su pecado, la profundidad de su maldad y su hueco teológico, su incapacidad de entender bien la Escritura.
Jesús es bien fuerte cuando se acerca por primera vez a Nicodemo. Pero cuando Jesús se acerca a esta mujer, vemos todo lo opuesto, es completamente diferente. Con esta mujer Jesús fue dócil, fue vulnerable, fue sencillo. En efecto, Jesús se muestra delante de ella en una situación de necesidad para que a partir de esa realidad poder entablar una conversación con esa mujer. Y Jesús no le habla de nada difícil. Le habla del agua que ella conocía, el agua que ella iba a buscar en el pozo de Jacob todos los días. Hermanos, Jesús sabía dónde quería llevar la conversación. Pero él parte de una realidad que ella entendía perfectamente, el agua del pozo de Jacob. Dame de beber. Jesús se pone a sí mismo en una situación de necesidad para que ella pueda recibir su palabra. Hermano, qué condescendencia, ¿no es verdad? Qué bueno es el Salvador. Juan destaca por hablar siempre de la divinidad, de la deidad de Jesús. Pero al hablar con esta mujer samaritana vemos el misterio de la encarnación. El hecho de que el Dios eterno del cielo descendió, se puso en nuestros zapatos, vino a nuestra altura para poder encontrarnos en la realidad en la que estamos. Y a partir de ahí poder tener tratos para con nuestras vidas. Bendito sea su santo nombre. Eso me hace recordar el Salmo 138, versículo 6, que dice: aunque el Señor es grande, bueno, voy a leer otra traducción de la que está ahí, no se tiene que poner, dice: aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Aunque el Señor es grande, Él se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Ese es nuestro Señor, amén. Por lo tanto, ese es el modo en el que Él se acerca a esta mujer, ese es el modo en que en su misericordia Él se acerca a todos aquellos que tienen un corazón quebrantado delante de Él. Cuando Jesús le dice a esta mujer, Él viene a ella y le dice: dame de beber, el texto bíblico en el versículo 9 nos dice que ella se sorprendió delante del Señor. Ella no daba crédito al hecho de que Jesús estaba dirigiéndole la palabra. Y no daba crédito por dos razones. Versículo 9 dice: la mujer samaritana le dijo, versículo 9, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Las dos cosas. Ella no daba crédito de que Jesús se mostrase tan vulnerable y le pidiese algo a ella, siendo él un varón, un hombre judío, y siendo ella, en aquella época, una mujer samaritana. Hermanos, los samaritanos eran la mezcla racial entre los judíos que permanecieron en el reino del norte cuando Asiria invadió aquella región y pobló toda aquella región con gentiles, y los judíos que habían permanecido allí y los gentiles que habían llegado. Cuando se mezclan, surge esta raza de los samaritanos. Y el texto nos dice que judíos y samaritanos no tenían ningún trato entre ellos. No tenían ningún trato. Pero para colmo, ella no solamente era samaritana, el asunto es que ella era una mujer. Y queridos hermanos, en aquella época, el hecho de que un hombre hablase públicamente con una mujer que no fuese familiar suyo era algo escandaloso, indecoroso, no correspondía. Y claro, a diferencia de los días de hoy, gracias a Dios, en aquella época la mujer tenía un estatus social inferior, esa era la realidad. Era duro decirlo, pero era real. Por lo tanto, cuando ella ve a un hombre judío, importante, como era Jesús, hablando con ella se sorprende. No solamente ella se sorprende, es que el texto nos dice en el versículo 27 que cuando los discípulos llegaron, ellos también se sorprendieron de que Jesús estaba hablando con una mujer, aunque ninguno de ellos dijo nada, porque respetaban a Jesús. Pero aquello era un escándalo cultural, un escándalo social, era Jesús rompiendo una serie de barreras muy difíciles para la época en la que estaba viviendo, bien difíciles de romper. Pero Jesús las estaba rompiendo, como las sigue rompiendo hasta el día de hoy. Pero lo interesante del texto, iglesia, es ver la reacción de Jesús ante la sorpresa de esta mujer. Cuando esta mujer se sorprende de que Jesús, siendo un varón judío, vaya a ella con su palabra, con su necesidad, siendo ella una mujer samaritana, lo primero que Jesús le dice en el versículo 10 es que la sorpresa de esa mujer ante lo que Jesús estaba haciendo era infinitamente inferior a lo que en verdad debía ser. Mira lo que dice el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el regalo, don aquí es regalo, si conocieras el regalo que Dios te quiere otorgar
el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua. Agua viva, efectivamente. En otras palabras, Jesús le está diciendo, mira, mujer, si tú supieras el regalo que Dios te quiere dar, ¿y quién soy yo? Estarías completamente asombrada, infinitamente más de lo que estás. No cabrías en ti misma. ¿Te sorprendes de que un varón judío se dirija a ti? Pero alguien mucho mayor está en este lugar. Y la barrera que él atravesó para venir a tu encuentro es de características infinitas e insondables que tú jamás podrías ni siquiera imaginar. Tu asombro, mujer, es muy pequeño de cara a lo que de verdad estás viviendo. Pero Jesús sigue adelante y le sigue diciendo, no solamente eso, mujer, si de verdad supieras quién soy yo, te darías cuenta de que la que tiene sed en este lugar, y una sed terrible, eres tú y no yo. En efecto, la sedienta eres tú. Y el que viene a satisfacer la sed, soy yo. De modo que mi condescendencia para contigo no nace, hija, de ninguna necesidad en mí o carencia en mi persona, sino de tus propias dolencias y de mi deseo de saciarte. Y siempre que nos acercamos a Jesús tenemos que recordar esa realidad. Hermano, ten cuidado de lo que piensas de Jesucristo cuando lo ves en su humanidad. Ten cuidado de entender bien a Jesús cuando lo ves muriendo en el madero. Sabes, Él no está allí por sí mismo. Él no está allí por alguna carencia, debilidad o falta en Él. Hermano, en su condescendencia, lo que se hace evidente es nuestra carencia, es nuestra necesidad, es nuestra falta, es nuestra necesidad desesperante de ser reconciliados con Dios. Amén. Esa es la verdad, hermano. Jesús, en toda esta historia, aunque empieza pidiendo agua, y en efecto debía tener sed, al final del día no es el que tenía sed ni es el necesitado, Él es el que viene a ofrecer un agua mejor. Bendito sea el nombre del Señor. Él viene a ofrecer un agua mejor. Cuando Jesús habla con esta mujer, le dice, mira, yo tengo para darte a ti un agua viva. Esa es la palabra que él utiliza, ¿no? Utiliza el término agua viva. ¿Qué agua es esa, iglesia? ¿De qué agua nos está hablando aquí el Señor? Agua viva. En cierta ocasión escuché a un profesor del seminario que contaba de sus días en la universidad, cuando él estaba estudiando biología en la universidad, y una joven en la clase se levanta y le pregunta al profesor, no levanta la mano y le pregunta al profesor, dice, ¿el agua está viva? ¿El agua tiene vida? Claro, imaginaos hacer esa pregunta en una sala universitaria. Todos empiezan a reírse, a lo que el profesor los detiene inmediatamente. ¡Ey, deteneros!, dice. La pregunta es buena. En la antigüedad, los hombres veían que alrededor del agua siempre había vida. Cuando no hay agua, no hay vida. Si tú vas a un desierto, no hay nada que esté vivo en el desierto. ¿Por qué? Porque no hay agua. Y en un lugar desértico, el único lugar donde hay vida es el lugar donde corre un arroyo, un río, ¿no es verdad? Un pequeño riachuelo corre, y en ese lugar, alrededor de él, empiezan a nacer las plantas, los animales vienen a beber, e inclusive las civilizaciones nacen a partir del agua. Por lo tanto, los antiguos veían esa realidad y llegaban a la siguiente conclusión. El agua está viva, el agua es un elemento vivo. Los griegos pensaban que la vida estaba ligada al agua. Por lo tanto, cuando Jesús le dice a esta mujer, yo vengo a darte agua viva, fijaos qué interesante, ella sigue pensando en términos del pozo de Jacob, porque para ella el agua es una representación de la vida misma. La vida está en el agua. Pero querida iglesia, Jesús está hablando de algo mayor. Él está utilizando el término de agua para hablarnos de una metáfora. Es una metáfora que nos habla de una realidad infinitamente mayor y de una vida superior. Una vida que había sido anunciada por los profetas desde antaño, que sería otorgada por el Mesías cuando Él se hiciera presente. Me encantan los textos del Antiguo Testamento que nos hablan de esta vida. Por ejemplo, Isaías, capítulo 44, versículo 3, dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Increíble, ¿no es verdad?
aguas en la sequedad. Aquí en Granada, hermano, eso es para dar botes de alegría. Zacarías, capítulo 14, versículo 8, dice: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Ahí lo tenéis de nuevo, ¿no es verdad? Aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Evidentemente aquí Oriente y Occidente es una metáfora, ¿no es verdad? Es una poesía, nos habla de un agua que va a extenderse a todas las naciones de la tierra. Pero es un agua viva que saldría de Jerusalén y se extendería a todas las naciones de la tierra. Hermano, el agua es una metáfora del Espíritu de Dios. Es una metáfora de la presencia divina habitando en medio del hombre, en medio del pueblo de Dios. Y es interesante cómo la Escritura nos habla de la experiencia del Espíritu Santo irrumpiendo en el alma humana de modo análogo al agua que es bebida por el hombre sediento. Hermano, ¿qué es experimentar la presencia divina o qué es experimentar el Espíritu de Dios cuando viene a nuestras vidas? Bueno, Jesús lo está diciendo. Él dice, mira, cuando el Espíritu de Dios, cuando la presencia de Dios irrumpe experimentalmente en el alma, es similar a cuando tú después de 6 u 8 horas caminando en el sol, completamente sediento, te tomas un vaso o, un litro de agua fresca. Jesús dice, mira, esa es la experiencia que tiene aquel en quien el Espíritu del Señor viene, cuya presencia con Dios es restaurada. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Y hermano, en esta conversación con esta mujer, Jesús presupone que existe esta sed en el alma humana. En otras palabras, que el corazón del hombre es un corazón sediento. Hermano, existe tal cosa como la sed del alma, ¿no es verdad? Es un tipo de insatisfacción, de insaciabilidad que nos acompaña, a veces de forma aguda, otras tenue, pero siempre está ahí. Esta es la sed que está detrás de muchos de nuestros movimientos e impulsos del día a día. Coger el móvil, ir a la nevera a comer y no sé exactamente por qué. Abrir en internet la cuenta bancaria para ver cuánto me queda de dinero para el mes, cuando ya sé cuánto dinero me queda para el mes. Pero tengo que abrirla, ¿no es verdad? O ir a las redes sociales para ver por 20ª vez la misma foto. O ver cuántos likes tiene esa foto. Lavar el coche. O ponerme a lavar la casa a deshora y cuando no es necesario. Hermano, hay un tipo de sed existencial en el hombre que Jesús tiene en cuenta cuando habla con esta mujer, lo da por hecho. Y Jesucristo nos dice que el Espíritu Santo de Dios irrumpe en el alma humana para satisfacer verdaderamente esa sed. ¿Por qué? Porque fuimos creados para Dios. La frase más famosa de San Agustín en sus confesiones es la siguiente: fuimos creados para ti y nuestros corazones están inquietos hasta que descansan en ti. Voy a repetir esa frase. Fuimos creados para ti y nuestros corazones están inquietos hasta que descansan en ti. Hermano, esa es el agua viva de la que Jesús le habla a esta mujer. Pero para que esta mujer pueda entender este asunto, Jesús tiene que tratar todavía con 2 escollos, con 2 problemas en la mente y en el corazón de esa mujer. El primero de ellos es que ella encontraba que era muy difícil que alguien le ofreciese un agua superior al pozo del cual ella siempre había bebido. En el versículo 12 es interesante la respuesta de Jesús, de esta mujer a Jesús. Ella empieza a inducir, a pensar que algo hay en lo que Jesús está hablando. Pero ella le dice a Jesús, más la mujer le dice, versículo 11, dice, Señor, no tienes con qué sacarla, el agua viva, ¿no? Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Bueno, tal vez Jesús está hablando de otro agua, porque no tiene con qué sacar agua. ¿De dónde tienes tú ese agua viva? Pero espérate, le dice la mujer, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Queridos hermanos, aunque los samaritanos eran despreciados por los judíos, ellos tenían su tradición, ellos tenían su cultura y ellos se sentían muy orgullosos de la herencia que habían recibido. ¿Acaso tú me vas a dar un agua superior a la que yo puedo adquirir por mí mismo en el pozo de Jacob? Ahora, déjame deciros que a veces la mayor dificultad que tenemos de acudir a Cristo como agua viva deriva en que estamos anclados al vicio de nuestras tradiciones y costumbres y no queremos soltarlas. Aquellas cosas que hemos heredado siglo tras siglo de nuestras familias, de nuestra religión, de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Mis padres vivieron de ese modo, yo voy a vivir de ese modo.
Ahora, hermanos, yo no estoy en contra de la cultura, ni de la tradición, ni de la familia, bajo ningún concepto. Lo único que estoy en contra es mantenerte a algo porque sí, cuando puede haber algo que sea mayor. Y Jesús va a comparar el agua que Él viene a ofrecer con la que ella estaba bebiendo en el pozo de Jacob. Y mira lo que le dice Jesús, versículos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de este agua, mujer, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice el Señor, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. De modo que Jesús hace un contraste entre el agua del pozo de Jacob y la que Él viene a dar. Y Jesús le dice a la mujer, mira, el agua del pozo de Jacob trae cierta satisfacción, no te lo voy a negar, mira. Cuando tú ganas un poquito más de dinero o alcanzas cierta influencia social o mejoras tu imagen, hay una medida de satisfacción que encuentras a partir de esa realidad. El problema es que la sed vuelve, y la sed vuelve una y otra vez. Y cuando pasa el tiempo la sed es mayor, a no ser que amputes tu alma y caigas en las cuevas del escepticismo. Y ya dejes de desear, hazte budista, yo qué sé, lo que quieras. Pero Jesús le dice a esta mujer, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. El agua que Jesús nos da muestra su superioridad en que viene a saciar nuestra sed en plenitud, plenamente. Pero es que no solamente eso, Jesús sigue ahondando en el tema y le explica cómo el agua que Él nos otorga nos sacia. Versículo 14, segunda parte, Él dice, el agua que yo le daré será en Él, dentro de Él, una fuente que salte para vida eterna. Extraordinario, ¿no es verdad? Jesús dice, mira, el agua que yo te voy a dar te va a saciar plenamente. No porque tengas que beber solamente una vez de ella. No, ese es el punto. En efecto, es una fuente que salta el tiempo entero. Pero es que esa fuente, dice el Señor, se te va a meter dentro. Va a estar dentro de ti. El Espíritu del Señor en el creyente es una fuente que salta para vida eterna. ¿Cuándo? Constantemente. ¿Dónde? Donde esté. ¿En qué circunstancia? En todas circunstancias. Pero no solamente salta para Él, salta para todos los que están a su alrededor. Eso es lo que vamos a ver más adelante en la vida de esta mujer cuando vaya a la ciudad de Sicar para compartir lo que el Señor había hecho con ella. Por lo tanto, hermanos, el Señor nos da esa fuente, que es su Espíritu en nosotros, para que podamos estar llenos constantemente, sea cual sea la situación que estemos viviendo. La fuente del hombre sin Dios, la fuente del hombre que busca su satisfacción en las cosas creadas, es una fuente que tarde o temprano se va a terminar, ¿no es cierto? Llegarás a la UCI y difícilmente llevarás alguna cosa contigo en ese lugar. Pero cuando el Espíritu Santo del Señor nos llena, Él nos llena en la UCI, nos llena en la muerte y más allá de la muerte. Es el Espíritu del Señor que satisface nuestra alma. Él permanece para siempre. Permanece para siempre. Ahora mirad qué bonito. Cuando, abro paréntesis de nuevo, cuando hablamos de Nicodemo, vimos que el Espíritu Santo del Señor, cuando viene a nuestras vidas, viene a limpiarnos. Él viene a darnos un nuevo corazón. Es como si el Espíritu irrumpiese en una habitación y la pusiese en orden. Pero ahora, al hablar de la mujer samaritana, vemos que ese mismo Espíritu que pone en orden la habitación, nos prepara un banquete. Viene a satisfacer las necesidades más profundas del alma. Amén. El mismo Espíritu que nos limpia es el Espíritu que ahora nos satisface. Él viene a satisfacer la sed del alma. Y hermano, es posible que haya gente en este lugar que haya llegado de ese modo y necesite beber del agua que es el Señor. Llegado a este punto, versículo 16, versículo 15, la mujer le pide ese agua al Señor. Le dice, Señor, dame de ese agua. Dame de ese agua para que yo no vuelva a tener sed ni tenga que sacar agua del pozo de Jacob. Y ahora, hermanos, mirad la respuesta del Señor. Es bastante enigmática, tenemos que explicarla. Cuando esta mujer finalmente le dice al Señor, Señor, yo quiero beber de ese agua. Yo quiero hacerlo sinceramente. Ahora, en este punto, Jesús le dice lo siguiente. Ve y llama a tu marido. Ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. No tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Hermano, ¿qué está haciendo aquí el Señor?
Quiere decir, hace toda una labor con ella para llevarla a ver su necesidad de beber del agua. Cuando la mujer finalmente le dice, quiero beber del agua, Jesús exhibe públicamente los trapos sucios de su vida. ¿Por qué le pide que llame a su marido? Uno podría pensar, bueno, porque es educado y quiere mantener el respeto delante de esa mujer y por lo tanto le llama, le dice, ahora a estas alturas ya no corresponde que sigamos hablando solo nosotros, llama a tu marido. Podría ser, pero no lo creo, porque Jesús sabía que ella no tenía marido. Lo sabía, pero le dice, llama a tu marido. Ella responde con una verdad parcial, no tengo marido. No dejaba de ser cierto. Pero la verdad es que en la historia de esa mujer habían 5 matrimonios fracasados, relaciones rotas, un corazón destruido y ahora posiblemente estuviese viviendo con el hombre de otra mujer. O teniendo una aventura con él. El que ahora tienes no es tu marido. Lo más probable es el marido de otra. Ahora, Señor, ¡qué bestia! ¿A dónde va? ¿Qué estás haciendo con esta mujer? Hermano, el Señor la está amando. Apasionadamente. Le está diciendo lo que tal vez nadie le diría. Nadie se animaría a hacerlo. Pero Jesús sí. Hermano, Jesús quería darle el agua viva. Pero antes tenía que tratar con su corazón. Tenía que exponer la realidad de su pecado y mostrarle dónde estaba el problema del corazón de esta mujer. Hermanos, para entender el problema del corazón de esta mujer, quiero leer un versículo que está en Jeremías, capítulo 2, versículo 13. En Jeremías, capítulo 2, versículo 13, mirad lo que el profeta Jeremías dice acerca del pecado del pueblo de Dios. Mirad lo que dice. Dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. En 2 cosas se ha equivocado mi pueblo. En 2 cosas se han equivocado. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Ahí lo tenéis. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. O sea, hay 2 problemas. Mi pueblo, por un lado, me abandonó a mí, que soy fuente de agua viva. Pero como ningún hombre es capaz de vivir sin agua, tanto físicamente como en su alma, rápidamente, al dejar la fuente, empezaron a cavar cisternas. Pero esas cisternas no logran retener el agua. Entonces tienen que cavar una y después cavar otra y después cavar otra y el agua se va yendo constantemente. Ahora, ¿qué está haciendo Jesús con esta mujer? Jesús le está mostrando las cisternas rotas de su corazón. Jesús le está diciendo a esta mujer, mira, el agua que solamente yo te puedo otorgar, tú la estás buscando en las relaciones con todos estos hombres. ¿Por qué has saltado de un hombre a otro? ¿Por qué ninguna relación en tu vida funcionó? ¿Por qué has tenido que ir de una a otra y después de 5 intentos de matrimonio ya te rendiste y dijiste, ahora ya está, se acabó, ahora me junto con cualquiera? Porque esas son las cisternas rotas de tu corazón. Y Jesús le dice, yo quiero darte agua viva, pero yo tengo que tratar con esas cisternas rotas en tu corazón. Hermano, lo mismo que le pasaba a esa mujer nos ocurre a nosotros en el día de hoy. Así es el corazón del hombre. Claro, no todos tenemos la misma cisterna rota, ¿no es verdad? Pero todos nosotros tenemos distintas cisternas rotas en nuestra vida. La familia, el dinero, el trabajo, el entretenimiento, los deportes, las redes sociales y 1000 cisternas rotas más. Y para que el Señor venga a nuestras vidas como el agua que sacia la sed, Él tiene que desnudar nuestro corazón y mostrarnos cuáles son esas cisternas. Eso es lo que Jesús hizo con esta mujer, eso es lo que tiene que hacer con nuestras vidas. Eso es lo que Jesús hizo con un antiguo padre de la iglesia, San Agustín. En las confesiones él dice lo siguiente, dice Agustín, ardía en ansias de fama, dinero y matrimonio. Y tú te reías de mí. Me hacías sufrir amarguísimas dificultades. Pero tú me eras tanto más propicio, cuanto menos me dejabas hallar dulzura en lo que no fueras tú. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, el Señor tiene que venir una y otra vez para arrancar esa cisterna rota y mostrarse a nuestras vidas como el profeta, como el agua que sacia la sed. Amén. Hermano, ¿cuáles son las fuentes rotas de tu vida? ¿Cuáles son las cisternas rotas en tu vida? Tal vez hoy, mira, sé que no estoy hablando nada nuevo para la gran mayoría de la iglesia, pero yo quiero animarte a pedirle al Señor, Señor, muéstrame, Señor, cuáles son esos lugares en mi corazón
que tú quieres arrancar para mostrarte a mi vida como el único que satisface la sed. Llegado a este punto de la narrativa, hermanos, es muy interesante lo que ocurre. En el versículo 18, 19, 20, la mujer le dice a Jesús, le dice, mira, me parece que tú eres un profeta, ¿no es verdad? O sea, es evidente que eres profeta. Él acaba de desnudar el pecado del corazón de esta mujer. Y en este momento, ella, en vez de seguir la línea argumentativa, ella empieza a hablar de la dificultad o de la disputa teológica más importante que había entre judíos y samaritanos de aquel tiempo. ¿Okay? Ella pone un argumento teológico sobre la mesa, ¿no es verdad? Le dice, mira, vosotros los judíos decís que se tiene que adorar en el monte Sión, en Jerusalén. Nosotros los samaritanos decimos que se tiene que adorar en el monte Gerizim, en Samaria. Esto me parece tan interesante, queridos hermanos, cuando Dios empieza a trabajar con nuestro corazón, ¿cómo evadimos, no es verdad? ¿Cómo intentamos poner sobre la mesa algún argumento teológico para intentar huir de lo que el Señor quiere tratar con nuestro corazón? ¿Dónde se tiene que adorar?, le dice la mujer. ¿En el monte en Jerusalén o se tiene que adorar en el monte Gerizim? Jesús responde a ella sin dejarla escapar, sin dejarla escapar. Le dice, hija, lo importante en nuestra comunión con Dios y en nuestro conocimiento de Él es el corazón. Jesús va a apuntar al corazón. Jesús le dice, mujer, créeme, que viene la hora en que el asunto del lugar litúrgico donde se adora no es el punto. Claro, los samaritanos, cuando los judíos volvieron del exilio y empezaron a edificar el templo en tiempos de Zorobabel, Nehemías, Esdras, no dejaron que los samaritanos participasen en la edificación del templo. No correspondía en Jerusalén. Ellos edificaron un templo en Gerizim, en Samaria, y allí tenían su culto al Señor. Por lo tanto, había una división importante entre ambos. Pero Jesús le dice a esa mujer, mujer, créeme que viene la hora en que el punto no es dónde adores, no es en qué templo, no es en qué lugar. Solamente hay dos cosas que tienes que tener en cuenta. Versículo 24, que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dice, esas son las dos únicas cosas que el Señor demanda. La adoración que Dios demanda no es un ritual litúrgico externo que podemos hacer, sino una adoración que nace de un corazón lleno del Espíritu del Señor, lleno del Espíritu de Dios. ¿Cuántos están tan preocupados con la liturgia en el cristianismo mismo, no es verdad? Si tenemos que adorar aquí, allá, en el otro lugar. Jesús dice, mira, la verdadera adoración es una adoración que acontece cuando el corazón se llena del agua del Espíritu del Señor y adora en el Espíritu del Señor. Pero no solamente eso. Jesús le dice, tenemos que adorarle en verdad, en espíritu, pero también en verdad. En espíritu y en verdad. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. No podemos acercarnos a nuestra manera, a partir de nuestra verdad, a partir de nuestras ideas acerca de Dios, sino según Él se ha revelado, según Él se ha dado a conocer. Pero ¿qué verdad es esa? ¿Dónde se ha revelado el Señor? ¿De qué verdad nos está hablando? ¿Acaso es un concepto de verdad? ¿Es una idea? Hermano, para ir terminando, en Juan capítulo 14, versículo 6, aprendemos que la verdad a partir de la cual Dios se ha revelado es una persona. Versículo 14, Juan 14, 6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, cuando Jesús dice, mira, la verdadera adoración acontece en espíritu y en verdad, Él está siendo profundamente trinitario. Él está diciendo, el verdadero creyente adora al Padre en el espíritu por medio de Jesucristo. Eso es lo que Él está diciendo, confiando en la sola obra de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. El texto termina, con esto termina el versículo 26, cuando la mujer le dice al Señor, mira, yo sé que el Mesías va a venir, cuando el Mesías venga nos va a enseñar todas las cosas. Y en el versículo 26 Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Es probable que la primera persona en escuchar diáfanamente de la boca de Jesús que Él era el Mesías fuese esta mujer. Extraordinario.
La primera persona en verle resucitar de entre los muertos fue María Magdalena, una mujer prostituta a la que el Señor había librado de 7 demonios, una loca. Y fue la primera en ser testigo de la resurrección de Cristo. Y la primera en oír que Él era el Mesías fue posiblemente la mujer samaritana. ¿Sabes? Tenemos un Dios poderoso, un buen Señor que viene a nuestro encuentro y que quiere venir a tu encuentro en esta mañana. Así que yo quiero animarte a cerrar tus ojos y responder a la palabra. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hoy el Señor te ha dicho en primer lugar que en cualquier día rutinario, cuando quieres esconderte de todos, el Señor puede venir a tu encuentro. Tal vez ese día sea hoy. Él te ha dicho que Él viene como el agua que sacia la sed del alma. Él te ha dicho que tienes cisternas rotas en tu corazón y que es un caos. Te van a esclavizar. Tendrás que cavar una después de otra. Él te ha dicho que te arrepientas de ellas, que las confieses delante de Él y que acudas a Él para beber del agua que Él viene a otorgar, que es su Espíritu y la presencia de Dios con nosotros. Y que cuando eso ocurra en tu vida, ya el asunto de la liturgia, de dónde adorar, de cuál es el lugar, no va a ser tan importante para ti. Pero vas a experimentar que adoras al Padre por el Espíritu y confiando en solo Cristo, en solo Cristo, en solo Cristo. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por tu palabra. Gracias por lo clara que es tu palabra. Gracias, Señor amado, porque en un mundo seco y árido donde no hay agua y donde es evidente que no hay agua, tú vienes, Jesús, una y otra vez como ese agua que satisface la sed. Yo quiero pedirte, Padre, por mis hermanos que están en este lugar, cada amigo o amiga que ha llegado a este lugar y por mi propio corazón y mi propia vida, Señor, para que como iglesia nosotros podamos experimentar esa realidad en ti. Quiero pedirte, Señor, la acción interna y secreta de tu Espíritu en esta hora y aún al salir de este lugar, Señor, llenando nuestros corazones de ti. Señor, cómo necesitamos volver una y otra vez a la fuente. Cómo tú nos llamas una y otra vez a la fuente. Padre, tal vez hay algunos en este lugar que tú estás luchando con ellos como lo hacías con Agustín, frustrando sus cisternas, ahogándolas una y otra vez, quitando el agua para llamarlos hacia ti. Sigue haciéndolo, Señor. Sigue haciéndolo en nuestras vidas para que nosotros realmente podamos conocer única y exclusivamente el agua que viene de ti, Señor. Queremos agradecerte, Padre, por tu palabra. Agradecerte, Señor, por lo que hiciste con esta mujer y lo que hiciste a través de ella en toda la ciudad de Sicar. Y, Señor, porque aun cuando no conocemos hoy su nombre, lo más importante de ella y lo que la hizo muy famosa, por cierto, eres tú. Y a ti te queremos y a ti acudimos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.